Bienvenidos al capítulo de la sintaxis de JavaScript. Como había dicho, JavaScript se crea para navegadores para dar interactividad, para nosotros poder dar clic, poder tener imágenes que se muevan. Entonces toda esta interactividad ocurre en navegadores. Por tanto, JavaScript, si nosotros queremos desarrollar programas en nuestro entorno, debemos descargar un entorno de ejecución como Node.js. Node.js es el capaz de generar un backend también en el lado de servicios, pero para nosotros en este curso nos va a servir para ejecutar JavaScript desde nuestro editor de código, que para mi caso va a ser Visual Studio. Ahora, algo que tienen que saber es que Node.js maneja dos versiones, la versión recomendada, que es la que vamos a usar en este video. Así que una vez que lo instalen, simplemente abren un editor de código, crean una carpeta y crean un archivo .js. Así que lo más importante que tienen que aprender a día de hoy es crear su archivo .js. Así que crean una carpeta, la carpeta puede ubicarse donde ustedes quieran, en Windows, Linux, etc. Y dentro de eso crean un archivo .js. Yo por ejemplo uso el nombre de index.js para mi archivo, que sería este de aquí. Ahora, ¿cómo funciona la sintaxis básica de JavaScript? En realidad se parece a muchos de los lenguajes que hay hoy en día, donde hay líneas de código. Por ejemplo, nosotros tenemos donde vamos a definir una variable constante que voy a llamarle 3, por ejemplo, y le voy a dar el valor de 3, perdón. Y vamos a dar un pequeño console log con dicha variable. Si yo ejecuto node index, este es el comando para ejecutar nuestro programa en JavaScript. Una vez que tengan instalado node, simplemente ponen node espacio index.js, ejecutan y ahí lo tienen. Para que ustedes verifiquen que node se instaló correctamente, simplemente escriben node-v. Y ya cuando les salga la versión de Node, van a tener ejecutado todo completamente. Ahora, mi versión es la 16, pero la 18 funciona igual. Solamente que yo lo instalé hace mucho y por ahora no lo he actualizado. Y bueno, lo más importante era lo del archivo. Ahora, ¿cómo funciona la sintaxis básica de JavaScript? Todo es en base a líneas de código. Tenemos la línea 1, 2, 3 y 4, como lo señala aquí nuestro editor, de forma visual. Y es que aquí nosotros tenemos lo siguiente. JavaScript se ejecuta como la mayoría de lenguajes, de arriba hacia abajo, de forma secuencial. O sea que la primera línea es ejecutada antes que la tercera línea, por ejemplo, ¿no? Y algo interesante es que cuando nosotros vemos este igual, estamos ejecutando una operación de asignación. Y algo que tienen que entender, por más que más adelante vamos a ver operadores de asignación, es que cuando hacemos una asignación, lo primero que se ejecuta es lo derecho, que en este caso sería 3, y luego lo izquierdo, que sería la constante de x, ¿no? Entonces la asignación hace que el valor de 3 pase a la variable x, y este sería el nombre de la variable, ¿okay? Así que por ejemplo nosotros podemos poner como ejemplo un nombre de variable llamado ingresos, y podemos decir que nuestros ingresos en el día fueron $250. Y nosotros imprimimos ingresos para saber cuánto hemos ganado, vamos a encontrar que nos da como resultado 250. Así que esta es una sintaxis básica para nosotros asignar variables. Ahora, la sintaxis respecto al código es el siguiente. Los puntos y comas no son necesarios en JavaScript, ya que esto seguiría funcionando de igual forma. Ahora, se acostumbra a poner punto y comas como buena práctica, ya que en la mayoría de lenguajes esto sí se sigue usando. Además de que si nosotros combinamos dos líneas, por ejemplo, vamos a tener el error de que estas líneas no se separan hasta que ponemos punto y coma, por ejemplo, ¿no? Así que los puntos y comas se mantienen como una buena práctica. Otra cosa es que los espacios no afectan a JavaScript. Nosotros podemos tener un programa con un montón de espacios entre cada cosa, y aquí voy a tener que desactivar algo llamado format on save para que puedan seguirme a qué me refiero. Y entonces cuando nosotros tenemos este programa, por ejemplo, se sigue ejecutando con normalidad, no nos da ningún error. Pero que sepan que nuevamente, a pesar de que JavaScript permita esto, las mejores prácticas es tener un código ordenado, un código bien espaciado, como ven en pantalla, ¿no? Para evitarnos problemas cuando estemos tratando de debuguear nuestro código. Este sería un buen formato de JavaScript. Otra cosa importante al lado de la sintaxis es que las variables de JavaScript, como ya vieron, ponen el nombre en el lado izquierdo, no pueden empezar con números. Si yo por ejemplo quiero poner 1 ingresos, esto no es reconocido por JavaScript y me va a dar error. Me dice error de sintaxis. El valor simplemente es inválido. Pero nosotros sí podemos usar números después de una letra, por ejemplo. Esto sí está permitido.
Y esta sería la sintaxis básica de JavaScript. Ahora, algo adicional que podemos sumarle a este pequeño video es que nosotros podemos hacer operaciones mientras hacemos asignaciones. Y como dijimos anteriormente, lo que se asigna primero se tiene que evaluar. En este caso, si voy a asignar esto, tengo que evaluarlo. Tendría que operar. ¿Cuál sería la operación? 550. Entonces, si nosotros hacemos la suma aquí y ejecutamos la impresión, tenemos 550. Y esta sería la sintaxis básica de JavaScript que todos nosotros debemos entender como mínimo. Y nos veremos en el siguiente episodio donde hablaremos sobre las variables.